Vídeo 2 del tema 4. Geocronología relativa, geocronología absoluta. Estamos en la página 124, en el punto 2, en el que se nos dice cómo pueden hacerse las dataciones relativas de los acontecimientos. Para ello ya hemos dicho en qué nos debemos de basar. Nos debemos de basar en los contactos concordantes o discordantes de los estratos y con ellos intentar establecer pues qué es la sucesión de acontecimientos. En este bloque que tenemos aquí pues tendríamos una serie de estratos, que son estos que están aquí abajo plegados, que como están por debajo de estos dos estratos B y A que están sin plegar, pues se supone que son más antiguos. Entonces primero se tuvieron que depositar horizontalmente, luego se tuvieron que plegar, luego tuvieron que ser erosionados y luego se depositaron el estrato B y el estrato A. Ya tenemos una sucesión relativa de acontecimientos. En la página siguiente pues tenemos el esquema que ya hemos visto, de los tres principios de los trabajos de Steno, que nos indican esta forma de datar relativamente los acontecimientos. Si además hay fósiles, pues sabiendo la edad de los fósiles también podemos hacer una datación más o menos absoluta, pero eso lo vamos a ver en la página siguiente. Bien, nos vamos a la página 126, donde se nos habla de la datación absoluta de las rocas, es decir cuántos millones de años tiene una roca o un estrato o un fósil. Para ello lo que se hace es utilizar los elementos radiactivos o algunos elementos radiactivos que hay en la corteza terrestre, y un elemento radiactivo es un elemento que se va desintegrando, es decir, se va transformando en otro. Tenemos varios elementos radiactivos, el más famoso es el carbono 14 y aquí abajo pues tenéis otro, el potasio 40, el uranio 235, el uranio 238, el rubidio 87, por ejemplo el potasio 40 conforme se va desintegrando va dando argón 40 y calcio 40. Bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues no lo vamos a explicar, pero por ejemplo si nosotros cogemos el potasio 40 de una muestra de roca, pues hay que determinar cuánto potasio 40 hay, cuánto argón 40 y cuánto calcio 40, y haciendo una serie de operaciones matemáticas se puede calcular más o menos la edad de la roca. El carbono 14 pues lo mismo, el carbono 14 se va desintegrando en nitrógeno, etcétera, y se utiliza para datar elementos orgánicos que aún no han sido destruidos, huesos y cosas así, y nos sirve para datar mucho tiempo, hasta unos 60.000 años. Para otros tiempos mayores pues tenemos todos estos elementos que pueden datar hasta desde 10 millones de años hasta 4.600 millones de años, es decir, prácticamente desde que se formó la Tierra, y sin prácticamente. Bien, no vamos a explicar más de todo esto, pero simplemente saber que utilizando estos métodos pues podemos saber la edad exacta de una roca, de un sedimento, de un estrato o de un fósil. Cómo se divide la historia de la Tierra en diferentes etapas. Y llegados a este punto, pues vamos a ir viendo cómo los geólogos han dividido el tiempo de la historia de la Tierra, o lo que es lo mismo, cómo han clasificado los estratos y otros materiales no sedimentarios de la corteza conforme a su edad, tanto relativa como absoluta. Para ello se han basado en una serie de principios o de hechos, como ya hemos visto o hemos ido describiendo anteriormente. Primero, la discordancia entre los estratos. Atendiendo a esto, los materiales se pueden clasificar en tres grandes grupos: materiales de más de 252 millones de años, muy plegados y con mucho metamorfismo. Se plegaron en la orogenia herciniana, cuando se formó el Pangea por el choque de las placas. Al chocar las placas entre sí para formar este supercontinente, se fueron formando montañas hoy en día muy erosionadas y con sus materiales que han sufrido mucho metamorfismo.
Luego tenemos materiales con una edad de 252 millones de años a 60 millones de años de antigüedad. Estos materiales están plegados y se fueron plegando en la llamada orogenia alpina, al formarse las zonas de subducción y abducción con el actual movimiento de las placas que hemos estado estudiando. El choque de India con Asia, de Italia con Europa, de Sudamérica con la placa de Nazca, etc. Esta orogenia alpina aún continúa en la actualidad. Las placas, la mayoría de ellas aún están activas y siguen chocando entre sí. Y por último tenemos materiales sin plegar, materiales que se han ido erosionando de estas montañas, se han ido depositando y continúan en su estado horizontal primitivo. Son materiales que tienen de 60 millones de años hasta la actualidad. Si nos vamos a nuestro libro de texto, a la página 122, el punto 1.1, pues vamos viendo cómo los geólogos desde Hutton para acá pues han ido intentando hacer esto. Entonces, primero vieron pues estos materiales que hemos dicho, antiguos, muy plegados, le llamaron primero materiales primarios, es decir, lo que antiguamente se llamaba era primaria, pero que ahora se llama, paleozoico. Luego encontraron el segundo grupo de materiales, los materiales secundarios, la era secundaria antigua, que ahora se le llama mesozoica. Lo de paleozoico significa época de animales antiguos, mesozoico significa época de animales intermedios. Y los últimos materiales, los que están sin plegar, pues en su momento se llamó materiales terciarios, pero ahora se le llama a este periodo o a esta era la era cenozoica, que significa época de los animales modernos. Antiguamente había una era cuaternaria, pero ahora esa era está dentro del Cenozoico. En este gráfico de la izquierda pues tenéis un esquema de estos materiales. Estos materiales marrones, muy plegados y con mucho metamorfismo, corresponden al Paleozoico, fueron plegados en su momento. Posteriormente encima se depositaron los materiales del Mesozoico, que a su vez fueron plegados, todo el conjunto fue plegado de nuevo, por eso estos materiales tienen mucho metamorfismo. Todo ello sufre erosión, etcétera, y por encima se van depositando estos estratos horizontales que corresponden a los materiales del Cenozoico. Entonces tenemos las dos grandes discordancias, esta discordancia y esta discordancia entre los estratos que permiten diferenciar muy bien los tres grandes periodos. Pero claro, resulta, como tenéis aquí en el libro, que la Tierra tiene más de 542 millones de años, que es la edad de los materiales del Paleozoico, la edad de los materiales de la antigua era primaria. Tiene, se supone que unos 4.500 millones de años, por diversas pruebas. Entonces, pues hay que seguir con otros criterios de clasificación y de datación, que es lo que vamos a seguir viendo. El segundo criterio son los seres vivos. Atendiendo a ello, el tiempo lo podemos dividir en dos grandísimos periodos. El precámbrico es un periodo que dura casi 4.000 millones de años, es decir, abarca prácticamente casi toda la historia de la Tierra. En este periodo, en este tiempo, hay muy pocos fósiles y los pocos que hay corresponden a seres acuáticos e invertebrados, es decir, es desde que se formó la Tierra hace 4.500 millones de años hasta aproximadamente unos 550 millones de años, que empieza la era paleozoica o primaria. Y luego del Cámbrico hacia la actualidad, lo que hemos visto anteriormente, la era paleozoica, mesozoica y cenozoica, que dura unos 500 millones de años, en que la evolución se acelera, aparecen todos los diseños de seres vivos que hay en la actualidad y la cantidad de fósiles es enorme, cada vez hay más enormes. A esta aceleración de la evolución y esto de aparecer todos los diseños de seres vivos, aparecen los vertebrados, los tipos de insectos, etcétera, etcétera, todos los seres vivos que conocemos, más o menos, a esto se le llamó la explosión del Cámbrico, el periodo en el que se produjo, la explosión del Cámbrico, hace unos 550 millones de años.
Y el tercer criterio para dividir el tiempo geológico son las extinciones masivas de los seres vivos, que les vamos a dedicar un pequeño resumen. ¿Qué son las extinciones? Pues las extinciones son un periodo relativamente muy corto de tiempo en el que desaparecen numerosas especies, incluso grupos enteros de seres vivos. De pronto la biodiversidad, la cantidad de seres vivos, de especies, de familias, baja enormemente. Desde el Paleozoico hasta la actualidad se han contabilizado 1, 2, 3, 4, 5 grandes extinciones, que las tenéis aquí señaladas. Ahora, luego cuando veáis los periodos, pues comprenderéis dónde están. Nos vamos a referir a dos. A esta que se llama la gran extinción del Pérmico, que indica el fin de la era paleozoica y el principio de la era mesozoica, para entendernos el fin de la era primaria y el principio de la era secundaria, donde se extinguieron casi el 90% de las familias de seres vivos. La Tierra se quedó prácticamente desierta. Y esta otra extinción, que marca el fin de la era mesozoica y el principio de la era cenozoica, es la extinción de los dinosaurios. A las extinciones nos referiremos en el tema 7. Pero cada extinción supone un acontecimiento importante en la historia de la Tierra y queda reflejada en los estratos, de forma que podemos dividir el tiempo antes de una extinción y después de una extinción.